Nimrod el cazador, la impactante historia bíblica que la mayoría de la gente no conoce. ¿Sabías que hay un personaje en la Biblia que, aunque solo se menciona brevemente, ha generado innumerables mitos y leyendas a lo largo de la historia? Se dice que fue un rey poderoso, un cazador temible e incluso un gigante. Algunos creen que su legado aún resuena en los eventos modernos. Hoy hablaremos de Nimrod, el misterioso cazador que desafió a Dios. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te sorprenderá. Un poderoso cazador ante Dios. El nombre de Nimrod aparece en la Biblia como un personaje destacado en la historia temprana de la humanidad. En Génesis 10, 8, 10, se le describe como un poderoso en la tierra y un gran cazador delante del Señor. Sin embargo, esta frase ha sido objeto de diversas interpretaciones, y no necesariamente implica que fuera un hombre virtuoso o bendecido por Dios. Más bien, algunos eruditos sugieren que este título alude a su destreza como conquistador y líder bélico. En el contexto bíblico, la palabra cazador no siempre se limita a la caza de animales. Existen interpretaciones que sostienen que Nimrod era un cazador de hombres, es decir, un gobernante autoritario que expandió su dominio mediante la guerra y la subyugación de pueblos. Su reino incluía ciudades clave como Babel, Erech, Akkad y Calné, todas ubicadas en la tierra de Sinar, lo que indica que su influencia era extensa y significativa en el mundo postdiluviano. Su legado sugiere que no solo fue un líder de gran poder, sino alguien que impuso su voluntad sobre las sociedades emergentes. El dominio que ejerció y la manera en que organizó su gobierno lo convierten en una figura única en la historia temprana de la humanidad. Pero la pregunta que surge es: ¿fue Nimrod un visionario que trajo orden a un mundo en reconstrucción o un déspota que llevó a la humanidad por el camino de la rebeldía? ¿Nimrod era un gigante? Uno de los temas más debatidos sobre Nimrod es la posibilidad de que fuera un gigante. En Génesis 6, 4, se menciona que antes y después del diluvio existían gigantes en la tierra. Además, los hijos de Anak, descendientes de Cam, son descritos en Números 13, 32, 33 como hombres de gran estatura que provocaban terror en quienes los veían. Si consideramos que Nimrod también era descendiente de Cam, algunos especulan que pudo haber heredado características físicas extraordinarias. La Biblia no indica explícitamente que Nimrod fuera un gigante, pero el uso de la palabra poderoso podría sugerir una fortaleza excepcional, ya sea en términos de liderazgo, habilidades de combate o incluso tamaño físico. Si efectivamente poseía una gran estatura, esto explicaría la razón por la cual fue capaz de ejercer tal dominio sobre las ciudades y pueblos de su época. En diversas culturas antiguas, se habla de figuras legendarias que combinaban un gran poder físico con un liderazgo imponente. Esto ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si Nimrod pudo haber sido parte de esa tradición de hombres extraordinarios que marcaron la historia temprana de la humanidad. Sin embargo, la falta de evidencia concreta deja abierta la cuestión. ¿Era Nimrod simplemente un hombre ambicioso o pertenecía a una raza de seres más allá de lo común? La Torre de Babel. El legado de Nimrod. Uno de los eventos más impactantes relacionados con Nimrod es la construcción de la Torre de Babel. Según el historiador judío Flavio Josefo, Nimrod convenció a su gente de construir una torre que llegara hasta los cielos, no solo como un símbolo de poder, sino como un desafío directo a Dios. Su intención era demostrar que la humanidad podía prescindir de la intervención divina y que, unida bajo un solo gobierno, podría evitar futuros castigos celestiales. En Génesis 11, 1, 9, se relata cómo Dios respondió a esta obra de orgullo y autosuficiencia al confundir los idiomas de los constructores, impidiendo su comunicación y dispersándolos por toda la tierra. Esta intervención divina desbarató el intento de Nimrod de consolidar un imperio universal y, en su lugar, dio origen a la diversidad de lenguas y naciones. El primer gobernante mundial, Nimrod no solo fue un rey poderoso, sino que, según algunos estudiosos, podría ser considerado el primer líder que intentó consolidar un gobierno mundial unificado. Antes de la confusión de los idiomas, la humanidad hablaba una sola lengua y vivía en una relativa unidad. Sin embargo, bajo el liderazgo de Nimrod, esta unidad se convirtió en una organización centrada en el poder y la ambición humana, alejándose de los principios establecidos por Dios. Esta idea de un líder absoluto que busca centralizar el poder y controlar a la humanidad ha tenido ecos en la historia. Desde imperios antiguos hasta sistemas modernos de gobierno,
el deseo de consolidar el control sobre los pueblos ha sido una constante. Para muchos, Nimrod representa el arquetipo del gobernante que busca someter a la humanidad bajo su dominio, sin reconocer la soberanía divina. ¿Un anticristo primitivo? Algunas interpretaciones cristianas sugieren que Nimrod fue una especie de precursor del anticristo, un líder que desafió a Dios y trató de establecer un reinado basado en la autosuficiencia humana. Su nombre mismo, que significa el rebelde o nos rebelaremos, parece encajar con la descripción del hombre de pecado mencionado en 2 Tesalonicenses 2:4, quien se opondrá a Dios y buscará exaltarse por encima de toda divinidad. En este sentido, Nimrod simboliza la arrogancia humana en su máxima expresión. Un gobernante que no solo estableció un reino terrenal, sino que intentó resistir el mandato divino y llevar a la humanidad hacia la autosuficiencia. Los mitos que rodean a Nimrod. A lo largo de los siglos, se han tejido muchas leyendas sobre Nimrod. Una de las más intrigantes dice que creía que si lanzaba una flecha al cielo, ésta regresaría manchada con la sangre de un ángel. Aunque este relato no aparece en la Biblia, refleja la imagen de un hombre que se consideraba capaz de desafiar incluso a los seres celestiales. En la mitología asiria y babilónica, Nimrod ha sido identificado con diversas deidades de la guerra y la caza, como Nergal, lo que sugiere que su historia pudo haberse mezclado con otras tradiciones religiosas. Esta fusión de relatos ha contribuido a su imagen como un ser casi mítico, más allá de un simple líder humano. La lección de Nimrod. A lo largo de la historia, muchos líderes han intentado consolidar su poder y establecer reinos que perduren para siempre. Sin embargo, la historia de Nimrod nos recuerda que el orgullo y la autosuficiencia conducen a la caída. Su imperio no perduró, su torre no llegó al cielo y su legado quedó envuelto en misterio y controversia. La gran lección de su historia es que ningún imperio, por más poderoso que sea, puede desafiar el orden divino y esperar prosperar indefinidamente. Nimrod trató de unir a la humanidad bajo su dominio, pero fue Dios quien tuvo la última palabra. Hoy en día, los intentos de construir nuevas torres de Babel siguen presentes, ya sea a través de ideologías, sistemas de gobierno o avances tecnológicos que buscan independizarse de cualquier principio espiritual. Pero al final, la historia nos muestra que sin Dios, toda grandeza humana está destinada a caer. La influencia de Nimrod en las culturas antiguas. La figura de Nimrod no solo es mencionada en la Biblia, sino que su influencia se extiende a varias culturas del mundo antiguo. En la mitología mesopotámica, algunos lo han relacionado con reyes y dioses como Gilgamesh, Nergal y Marduk, deidades asociadas con la guerra, la caza y el dominio sobre los hombres. Su imagen de líder rebelde y tirano se entrelaza con figuras legendarias que marcaron las primeras civilizaciones. En textos extrabíblicos como el libro de Jaser, se le describe como un monarca poderoso que gobernó con mano de hierro, consolidando su imperio a través de la violencia y la manipulación. En algunos escritos rabínicos, se sugiere que fue él quien introdujo la idolatría después del diluvio, desviando a la humanidad de la adoración al verdadero Dios. El simbolismo de la Torre de Babel en la historia humana. Más allá de ser un relato antiguo, la historia de la Torre de Babel ha sido vista por muchos como un símbolo del orgullo humano y los peligros de desafiar los límites impuestos por Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado repetidamente construir sus propias torres, ya sea mediante imperios políticos, ideologías filosóficas o avances tecnológicos que buscan prescindir de lo divino. Desde la antigua Babilonia hasta los imperios modernos, la idea de un gobierno unificado y autosuficiente ha sido una constante. La Torre de Babel representa el intento de alcanzar la grandeza sin Dios, un error que la historia ha demostrado una y otra vez que conduce al colapso. Incluso en la actualidad, algunos ven paralelos entre la globalización, la inteligencia artificial y los movimientos transhumanistas con el antiguo intento de Babel. Una humanidad que busca el control total, sin necesidad de un creador. Nimrod y su relación con los misterios de Babilonia. Babel, la ciudad fundada por Nimrod, posteriormente se convertiría en Babilonia, un reino que en la Biblia simboliza la rebelión contra Dios y la corrupción del mundo. Babilonia es mencionada en el libro de Apocalipsis como la Gran Ramera, una ciudad que representa el sistema mundial opuesto a Dios y que, al igual que la Torre de Babel, está destinada a la destrucción. Si Nimrod intentó unificar al mundo bajo su control y desafiar a Dios, ¿podría estar repitiéndose la misma historia en nuestros tiempos? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué aspecto de su historia te sorprendió más.
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima oportunidad.